Oye, si tuvieras que dibujar un Stitch y lo tuvieras que colorear de igual forma y no supieras cómo, el día de hoy aprenderás la forma más fácil y sencilla de hacer un Stitch caricaturesco, tal cual como salía en las caricaturas de antaño. Bocetearemos dos óvalos, uno grande y uno pequeño, que formará parte de su cabeza y de su cuerpo. Después, a los lados, dos óvalos pequeños que formarán sus patas. Las patas de nuestro Stitch las corregiremos si vemos que nos salieron muy pequeñas. Por eso es bueno hacerlo con lápiz o, en mi caso, lapicero, para poder corregir si nos llegamos a equivocar. Ya al momento de tener los trazos de estos cuatro óvalos, empezaremos a formar lo que es su boca, la boca de nuestro Stitch. Y también en la parte superior de esta boca haremos lo que parece ser su nariz, la nariz de nuestro Stitch. Al momento de trazarla en forma de óvalo, haremos algo parecido a dos gotas que formarán los orificios nasales de nuestro Stitch. Después, pequeñas líneas o curvas que formarán parte de las arrugas que tiene nuestro Stitch en la parte superior de su nariz. La cabeza de nuestro Stitch es un poco pequeña, así que la haremos más grande. Después de hacerla un poco más grande, la cabeza de nuestro Stitch, seguiremos boceteando para darle más detalle a esta cabeza. Después de detallar la cabeza de nuestro Stitch y hacer un trazo un poco más grueso, haremos igual de curvas que formarán parte de las arrugas que tiene en la parte superior. Después, lo que será algo parecido a pelo, el pelo de nuestro Stitch. Recuerden que es caricaturesco y por lo general así se dibuja el pelo o el copete en las caricaturas. Después, del lado derecho, empezaremos a bocetear algo parecido a un pan francés, que será parte de la oreja derecha de nuestro Stitch. Todo esto es boceteado con lápiz, recuerden siempre eso. Todo el boceto se debe de hacer con lápiz para después, en este caso, de igual forma, delinear o colorear. Como les comento, se coloreará con marcadores, pero primero tendremos que tener el trazo o el boceto previo. Después, del lado izquierdo, también bocetearemos lo que será parte de la oreja izquierda de nuestro Stitch, también en forma de un pan francés. Detallaremos la parte interna. También haremos parte de las divisiones entre la cabeza y sus orejas. Si nos equivocamos, corregiremos con borrador. Delinearemos de igual forma o mejor lo que será la boca de nuestro Stitch y también lo que será parte de el ojo del lado derecho de nuestro Stitch. En medio haremos lo que será la pupila de nuestro Stitch, dejando un brillo en el centro de la pupila del lado derecho. Después empezaremos a bocetear o a colorear internamente los orificios nasales de nuestro Stitch. También bocetearemos del lado izquierdo lo que será su ojo. Su ojo lo bocetearemos bien. Contornearemos en los bordes del ojo. También haremos la pupila de nuestro Stitch internamente. Dejaremos un brillo en el centro en forma de óvalo. Después, algo parecido a pelaje en el pecho de nuestro Stitch para darle más detalle. Después, lo que serán sus brazos algo alargados. Detallaremos bien los brazos de nuestro Stitch del lado derecho y, en este caso, del lado izquierdo. Si nos equivocamos o queremos dejar únicamente el trazo que estamos haciendo, podemos borrar para no perder las líneas guías que estamos generando. También lo que será parecido a garras o uñas en los brazos de nuestro Stitch. ¿Ustedes habían visto esta caricatura alguna vez?
¿La recuerdan o no la recuerdan? ¿Les gustó la película o no les ha gustado? También del lado derecho bocetearemos sus garras. Después haremos un poco más grande lo que parece ser la huella de sus pies. También la huella que tiene nuestro Stitch en sus patas. Después pequeños óvalos que seguirán formando las huellas de nuestro Stitch. Empezaremos a rellenar lo que es el ojo de nuestro Stitch del lado derecho con un color oscuro del mismo lapicero. Después del lado izquierdo también colorearemos la pupila dejando únicamente el brillo. Si vemos que, por ejemplo, el brillo es muy pequeño y lo queremos hacer más grande, por eso es primordial haber boceteado con lápiz, porque podemos corregirlo y hacer ese brillo de su ojo un poco más grande, como en este caso. Lo corregiremos y lo haremos más grande para que se vea o luzca mejor ese brillo. Después de colorear los ojos y las pupilas de nuestro Stitch, ya tenemos el trazo casi terminado. Haremos unos pequeños detalles con el mismo lapicero para darle un poco más de detalle en lo que parecen ser sus garras de sus dedos o sus huellas en la parte inferior. También en ese círculo un poco más grande, óvalo alargado que tiene en su pata, en esa huella que tiene en sus pies, en sus patas. Después de tener ese detalle coloreado, también detallaremos sus garras, las garras de nuestro Stitch. Colorearemos bien o daremos sombra o intensidad a esas garras. Después algo de efecto de degrade en el interior de sus orejas, un poco más de detalle en la parte superior de sus ojos, y así quedó el boceto de nuestro Stitch. ¿Les está gustando o no les está gustando? Después de esto borraremos ya los trazos que pensemos que pueden mancharse al momento de meterle color. Ya que tengamos el boceto más limpio, como se puede decir, haremos los últimos retoques y empezaremos a colorear. En este caso, el ojo derecho de nuestro Stitch lo colorearemos bien con un tono azul intenso, dejando y respetando el brillo que habíamos hecho previamente. Detallamos bien esas pupilas de nuestro Stitch. Después los orificios nasales, de igual forma el contorno del interior de la oreja de nuestro Stitch de un tono rosa claro. Detallaremos bien ese interior de sus orejas. Del lado derecho de igual forma detallaremos ese interior con un tono rosa más intenso. Colorearemos ese degrade entre rosa fuerte y rosa claro en el interior del oído de nuestro Stitch para irnos detallando mejor cada color. También lo que será su nariz la contornearemos y colorearemos de un tono azul, dejando únicamente el brillo en su interior. Después parte de su ojo, lo que parecen ser algo parecido a manchas en el contorno de sus ojos. También colorearemos lo que será la parte de abajo de su boca y el pecho de nuestro Stitch. Después empezaremos a detallar los brazos
de nuestro Stitch con un tono celeste, y después parte del copete de igual forma, el contorno de su nariz, el contorno de sus manchas oculares, como si fueran ojeras. Después colorearemos la cabeza de nuestro Stitch. Colorearemos muy bien la parte superior de su cabeza de este tono celeste. Después el interior de sus ojeras o sus manchas oculares. Después seguiremos detallando la cabeza de nuestro Stitch, el contorno entre sus ojeras y la parte superior de su boca con este mismo tono celeste. Seguiremos coloreando bien hasta terminar la cabeza de nuestro Stitch con ese tono celeste. Después el detalle de sus patas de igual tonalidad, únicamente respetando lo que son sus garras para después colorearlas con otra tonalidad. Después terminaremos el detalle en sus brazos. También detallaremos lo que parece ser el borrado de su trazo previo en la parte de sus orejas. Después colorearemos la huella de sus patas, donde al momento de pisar se quedan marcadas estas huellas, como si fueran las huellas de un perrito. También la del lado derecho la detallaremos bien, lo que parecen ser sus huellas de sus dedos o sus garras en la parte de sus dedos, de la parte del pie o de las patas. Con un tono azul celeste un poco más oscuro haremos efecto de sombra, contorneando el detalle en sus ojos, en sus orejas. Ya después debajo de sus ojos, debajo de su nariz con este mismo tono celeste. Después en la parte superior de sus garras haremos detalles con tonos celestes más intensos de efecto de sombra. Detallaremos muy bien estos brazos alargados de nuestro Stitch. Después la parte inferior de sus patas. En la parte inferior seguiremos detallando su efecto de sombra. Recuerden que este dibujo es caricaturesco. También en la parte superior de su boca, efecto de sombras con tonos más intensos. En el pecho detallaremos bien. Debajo de su cuello, con este mismo azul celeste intenso, seguiremos detallando. En la parte de sus ojeras, con una tonalidad, colorearemos el interior de esas ojeras, efecto de sombras y luces en su estómago, con ese tono celeste claro en medio y detallándose a los lados con un tono más intenso. También en la parte de su boca, detallando bien en el pecho. Después colorearemos con un tono azul intenso las garras de nuestro Stitch, garras que detallaremos con este color azul intenso, como lo van viendo. Después haremos el interior de sus orificios nasales. Después con un tono gris medio haremos un contorno en la parte inferior que asemejará el efecto de sombra en el suelo de nuestro Stitch, donde está posando, donde está sentado. Colorearemos con tonos grises más intensos debajo de su cuerpo para dar ese efecto de sombras. Detallamos bien la parte de abajo de su cuerpo y así luce nuestro Stitch de la caricatura de Lilo y Stitch. Contornearemos la parte de su ceja con este tono azul intenso y así luce. ¿Ustedes qué opinan?
les está gustando o no les gustó para nada. Me gustaría saberlo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.